Después de 1820, miles de colonos británicos llegaron a la región de Sudáfrica e impusieron su legislación. La coexistencia pacífica entre los Boers o colonos de origen irlandés y la corona británica solo fue posible hasta el año de 1867, cuando se descubrieron importantes yacimientos de diamantes y oro, por lo que el Reino Unido propuso una federación entre la provincia de El Cabo y los dos estados libres. Los Boers no estuvieron a favor de esta idea y estalló entonces la guerra en 1899. En 1948, el Partido Nacional llega al poder. Fue el principal impulsor de lo que se conocería como apartheid, que en Afrikaans significa separación, el cual fue un régimen político que legalizó medidas raciales discriminatorias únicamente con beneficios para la raza blanca. Después de mucho tiempo de represión y manifestaciones que dejaron más de 70 muertos y 180 heridos, el 5 de octubre de 1960 se realizó un referéndum en el que el 52% de los electores votó en contra de la unión con el Reino Unido, lográndose así la independencia del país africano del Imperio Británico. A pesar de ya no estar bajo el mandato británico, la élite blanca sudafricana siguió aplicando el apartheid, que causó su expulsión de facto de la comunidad británica. El sistema apartheid fue abolido en el año de 1991. Recordemos que fue Nelson Mandela quien apartó a Sudáfrica del apartheid y mostró el camino hacia una era de reconciliación y gobierno mayoritario, y con esto inspiró al mundo a la segregación racial e instar a perdonar al gobierno blanco que lo encarceló. Muy buenas tardes, amigos de Brújula Internacional. Como siempre, un placer saludarles cada tarde. Hoy en nombre del embajador Julio César Pineda, quien se encuentra atendiendo algunos compromisos académicos en el exterior. Y como siempre, comenzamos el programa revisando cómo está la actualidad internacional. Lo hacemos en Brasil, ya que el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva llamó en la cumbre de Brasilia a superar las divisiones ideológicas y recomponer el diálogo entre los países de América del Sur. Superar las divisiones ideológicas. Ese fue el pedido del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a sus homólogos sudamericanos al comienzo de la primera reunión de mandatarios del continente en casi una década. Una decena de gobernantes participan del encuentro en Brasilia, que el anfitrión izquierdista definió como un retiro para hablar de forma distendida y con franqueza. En la región dejamos que las ideologías nos dividieran e interrumpieran esfuerzos de integración. Abandonamos canales de diálogo y mecanismos de cooperación, y con eso todos perdimos. La reunión consta de 2 sesiones, la primera con pronunciamientos individuales y la segunda con un debate informal, seguido de una cena en la residencia oficial del presidente brasileño. Aunque no hay una agenda preestablecida, se espera que los gobernantes dialoguen sobre un nuevo mecanismo regional de integración y también sobre cooperación en asuntos como energía y combate al crimen transnacional. Mientras estemos desunidos, no haremos de América del Sur un continente desarrollado en todo su potencial. La integración debe ser el objetivo permanente de todos nosotros. Necesitamos dejar raíces fuertes para las generaciones futuras. Permitir que las divergencias se afiancen tendría un alto costo, además de desperdiciar el mundo que ya hemos construido juntos. El último encuentro entre los líderes sudamericanos ocurrió en 2014, durante una cumbre de la UNASUR en Quito. Ese bloque, creado en 2008 por Lula y el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, recibió críticas durante años por tener un sesgo izquierdista y quedó prácticamente paralizado tras la llegada al poder de gobiernos conservadores que retiraron a sus países de la alianza en medio de inestabilidades políticas internas y diferencias sobre la crisis en Venezuela. Y en otros temas, la OTAN anunció el envío de nuevas fuerzas a Kosovo, donde los manifestantes serbios se encontraban concentrados. La OTAN anunció el martes el envío de fuerzas a Kosovo, donde los manifestantes serbios siguen concentrados frente al ayuntamiento de un municipio en el norte del territorio.
Y el secretario general de la organización condenó los ataques cometidos por manifestantes serbios contra la fuerza de paz de la alianza en Kosovo. We strongly condemn the unprovoked attacks against KFOR troops in northern Kosovo. Condenamos enérgicamente los ataques sin provocación contra las tropas K4 en el norte de Kosovo, que resultaron en 30 heridos. Tales ataques son inaceptables y deben cesar. K4, las fuerzas de la OTAN, tomarán todas las medidas necesarias para mantener un entorno seguro para todos los ciudadanos de Kosovo y seguiremos actuando con imparcialidad de conformidad con nuestro mandato de las Naciones Unidas. In line with our United Nations mandate. Las tensiones estallaron el lunes, después de que los serbios intentaran entrar por la fuerza en la municipalidad de Zvecan, pero fueran repelidos por la policía de Kosovo con gases lacrimógenos. Los enfrentamientos dejaron unos 80 heridos, tanto soldados internacionales como manifestantes. Los efectivos de la KFOR, liderada por la OTAN, dijeron que los soldados respondieron a ataques sin provocación de una multitud violenta y peligrosa y que ejecutaron su mandato de una forma imparcial. El martes colocaron una barricada en torno al ayuntamiento para bloquear el acceso. La presencia de esta fuerza genera indignación entre los serbios, que representan un 6% de la población de Kosovo, y boicotearon las elecciones municipales de abril en 4 localidades del norte, donde son mayoría. En los comicios resultaron electos alcaldes albaneses, pero con una participación menor al 3,5%. Estos ediles que los manifestantes serbios consideran ilegítimos asumieron sus cargos la semana pasada. Y los líderes del mundo siguen intentando luchar contra la contaminación. Esta vez en París se han reunido para luchar contra la contaminación por plástico. El embajador Julio César Pineda, precisamente, nos preparó un editorial sobre este tema. Escuchamos su editorial y aprovechamos y vamos a la pausa y al regreso el análisis al completo en Brújula Internacional. En estos momentos en París se está realizando la gran conferencia mundial sobre el uso de los plásticos y la prohibición que deben hacer los gobiernos. Participa la sociedad civil. El calentamiento global y los temas ecológicos son fundamentales en todas las agendas de todas las cancillerías. Venezuela está presente y también las organizaciones no gubernamentales buscando uno de los temas más importantes en el mundo de hoy, como es un ambiente sano para las futuras generaciones. Encuentro de Naciones Unidas aquí en Europa, en París. 175 países negocian un tratado global que prohíbe el plástico de un solo uso y logre que se recicle el 6% de este material, cuya producción se ha duplicado en 20 años. Asisten gobiernos de todo el mundo y ONG, entre ellas el Movimiento Ecológico Venezolano, que está presente en esta conferencia, donde lo más importante es, dentro del marco de Naciones Unidas, un tratado internacional del tercer material más fabricado en el mundo, tras el acero y el cemento. La producción anual de plástico se ha duplicado en 20 años hasta 460 millones de toneladas, según datos del 2019, antes de la pandemia. Organización para el Desarrollo y Cooperación Desarrollo Económico de Europa ha advertido sobre la gravedad y la contaminación. Es tan alto la producción de plásticos que se ha duplicado en 20 años hasta 460 millones de toneladas, según datos del 2019. Este comité señala que podría triplicarse la producción de plástico contaminante, que podría alcanzar en el 2060 medidas imposibles para soportar por el planeta. El presidente de Francia intervino ayer para advertir, según el presidente, que hay que poner fin a un modelo globalizado e insostenible, que consiste en producir el plástico de China o en países de Europa y exportarlo en forma de residuos a países en desarrollo, contaminando a todo el planeta. Acá en París, en Europa, en la sede de la UNESCO, comenzaron las discusiones con la intervención del señor presidente de Francia, quien señaló que si no reaccionamos ahora, de aquí al 2030 habrá más plástico en los océanos y en los ríos que en el propio planeta. Casi todos los países oponen el uso del plástico, salvo grandes potencias como China, Estados Unidos o Arabia Saudita. Insisten en el reciclaje y la mejora de gestión de desechos. China representa 1/3 de la producción mundial y Estados Unidos genera el doble de residuos. Francia ya da un ejemplo, porque para los Juegos Olímpicos del 2024 se prohíbe el plástico de un solo uso. Será el primer evento deportivo de plástico cero, como anunció la alcaldesa de la ciudad de París, Ana Hidalgo.
Ningún lugar del mundo escapa a la contaminación del plástico. Inclusive se habla de más de 1 millón de toneladas en todas las alturas del Himalaya, igual que en todas las islas y en todos los países del mundo, lo cual constituye un grave peligro que además conflictúa el problema del calentamiento global del planeta y el reto ecológico que todos debemos atacar. Desde Europa seguiremos informando de todos aquellos temas que tengan que ver con la situación internacional, especialmente vinculados al desarrollo de los programas de proyectos de paz y con las universidades, como en nuestro caso, en varias universidades europeas. Hasta un próximo encuentro en Brújula Internacional.